Vamos a darle la bienvenida a esta hora al ingeniero Juan Cheput, ex congresista de la República. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, ingeniero Cheput, muy amable como siempre. De igual forma, José, un placer conversar contigo nuevamente. ¿Cómo está analizando esta crisis política, ¿no?, que involucra al presidente del Consejo de Ministros, al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, a Martín Vizcarra, al operador político de Martín Vizcarra, César Figueredo, ¿no?, y a otros personajes, ¿no? ¿Cómo está mirando esto? ¿Cuál es la salida que tendría que dar la presidenta de la República, Dina Boluarte, si es que tenemos una salida en estas circunstancias? Bueno, acá lo cierto es que hay hechos concretos que involucran al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y una serie de dichos manifestados por la señorita Yaciré Pinedo, que desde el año 2018, cuando tenía 19 años, está muy cercana a diversos círculos de poder. Entonces, yo me guío por los hechos. Y un hecho concreto es que el señor Otárola mintió cuando dijo que no tenía mayor relación que haberla visto en una oportunidad a la señorita Yaciré Pinedo, y si ahora sabemos que han sido pareja. Mintió cuando señaló con bastante frescura que él no tenía nada y que no había ocultado su auto, cuando lo ocultó después de hacer varias visitas a la señorita Yaciré Pinedo. Mintió cuando se habla de que no ha habido de por medio ningún tipo de contrato cuando él ha sido ministro, y cuando él era ministro, presidente del Consejo de Ministros, han salido contratos en el Ministerio de Defensa, y así podríamos señalar una serie de circunstancias que me permiten asegurar que la mejor forma de solucionar esta crisis es con la salida inmediata de ese mentiroso compulsivo que es el señor Alberto Otárola. Es una persona que no merece estar en el cargo, no ha dado la talla, es un personaje sobrevalorado. Todos los indicadores del Perú están por los suelos durante la gestión de este individuo. Y no hay ningún complot. El único complot que yo he visto el día de ayer es el que se ha querido armar contra Panorama, sobre la base de mentiras de una señorita que ayer, hace menos de 24 horas, decía una cosa y ahora sale a justificarse a decir otra, que nos lleva a otro terreno, José, el de la misericordia, el de la pena. Qué cobardes, y subrayo esa palabra, qué cobardes son los que están detrás de la señorita Yaciré Pinedo, que tienen que utilizarla para que dé justificaciones comprometiéndola más. Si se sabe quiénes son esos cobardes, yo pienso en quiénes será, una sola persona, pues no merece en absoluto tener ningún tipo de responsabilidad. Nunca he visto una situación tan penosa como la que estamos viendo. Ahora, yo quiero llevarlo a un terreno que sí está preocupando. Usted ha sido ministro de Estado, conoce la administración pública. Y pueden haber errores en la administración pública, a lo mejor en las contrataciones, pueden haber errores a lo mejor cuando se elige, se designa determinado cual funcionario, ¿no? Pero lo que estamos observando ya es una situación que los estadounidenses denominan como los sugar daddy, ¿no? O sea, yo te ofrezco un trabajo salteando todas las barreras de control o todos los procedimientos a cambio de acompañamientos, afinidades. Y usted lo acaba de decir, ¿no? Es en realidad un tema de cobardía no admitir conocer a una persona, por un lado. Tratar de minimizar esto y que esto pase con el tiempo. Pero vemos otros personajes que también están envueltos en esta trama. O sea, vemos a Martín Vizcarra, cómo aparece el operador político de Martín Vizcarra, que es el señor César Figueredo. Tanta responsabilidad tiene el actual presidente del Consejo de Ministros como la gente que usted dice está detrás. Estamos ante una situación de manejo bastante inescrupuloso en algunas entidades del gobierno. Otra modalidad perversa que se tiene que erradicar por más dolorosa que sea. Me gustaría conocer su punto de Claro, vista. el día domingo el Contralor señalaba de que lo más nocivo para el país era que tuviéramos contratos a dedo hasta por 9 unidades impositivas tributarias, casi 40 millones de soles, 40.000 soles. Es decir, una persona te puede contratar a ti mensualmente para un servicio determinado a dedo, si es que
eh, si es que tenemos una situación en la cual por ese servicio estás debajo de las 9 unidades Unidades impositivas impositivas. tributarias. Y eso ha generado un abuso. Solo en la PCM, en un año, se ha gastado 200 millones de soles en consultorías, solo en la PCM. Entonces, a esta señorita, que no reúne definitivamente los requisitos, se le contrata por 8.000, 10.000, 15.000, 20.000. Y no solamente a ella, estimado José. Sí, En el mes de septiembre salió un informe de Carlos Cabanillas en Perú 21, donde hablaban de las visitadoras de Alberto Tarola, 6 señoritas que lo visitaron y salieron con jugosos contratos. Que sea Sugar Daddy, con su plata no nos importa a así nadie, que es. se meta con una criatura, Ah, ¿no? Pero ya esa es otra cosa que lo resuelva con su esposa. Pero este individuo ofrece y reparte consultorías con la plata de todos los peruanos. Y así, y no tengo duda que lo mismo estará sucediendo en una gran cantidad de ministerios. así es. Hasta 40.000 soles mensuales le renuevan los contratos todas las semanas o todos los meses a las amantes, a las queridas, a las amigas o a las que se quiere conquistar. Como no tienen habilidades varoniles para conquistar a una mujer, recurren al dinero. Y además, si analizamos el audio, se nota el fastidio de la señorita. Amor, vienes mañana, le dice el premier. No, estoy cansada, con indiferencia, con desprecio, ¿no? Alejada del tema, como asqueada, ¿no? Entonces, esta situación no puede seguir porque hay algo peor, Sí. estimado José. Los problemas que tiene el Perú son gravísimos en materia de seguridad ciudadana, en la crisis económica e institucional. Y tenemos a un premier ventilando sus amoríos o sus intenciones a todo el país. La presidenta Boluarte debió expectorarlo ayer mismo, sin ningún problema. No pasa nada si este sujeto se va, porque los indicadores en el Perú hoy día son los peores que podemos tener. Ahora, el problema ya no solamente para la Presidenta de la República es el señor Otárola. El otro problema que tiene la Presidenta de la República es su hermano Nicanor. Pero eso se soluciona con un premier. Mira, en la historia de en mi vida política, yo he visto a muchos metiches, ¿eh?, en todos los gobiernos. Una de las razones por las cuales yo no me llevaba bien con la señora esposa de Alejandro Toledo era porque yo no permitía que se metieran en mis posiciones ni en mis decisiones, ¿no? Entonces ahí vemos el desagrado que ella tiene hasta ahora conmigo. Ha habido presidentes del Consejo de Ministros que yo he visto con mis propios ojos que le han dicho no a Alejandro Toledo o a cualquier otro ministro, al mismo Kuczynski. Yo me he enfrentado con Pedro Pablo Kuczynski en algunos temas de privatización de aeropuertos. Carlos Ferrero se enfrentaba al presidente de la República, ¿no? Pedro Cateriano, en su momento, Javier Velázquez Queque, o sea, eso se soluciona con un buen premier, con alguien que tenga el temperamento suficiente como para poder enfrentarse a Nicanor Boluarte y compañía y ponerlo en su sitio y simplemente dedicarse a administrar el país y mejorar las condiciones de cara a las elecciones del 2026. Pero si van a poner, pues, a personas cuestionadas y sin ningún nivel político como Jania Pérez de Cuellar, ¿no? O algún ministro de medio pelo, o una persona que no tiene experiencia política como la señorita Marisol Espinosa, ¿no? Simplemente esto va a ir a la deriva. Se tiene que hacer un esfuerzo para poner un premier de primer nivel y por otro lado hacer un delinde claro con Alberto Otárola, que tiene muchísimo que explicar en los próximos días. Claro que tiene que explicar muchas cosas, porque no solamente estamos viendo este caso, ¿no?, sino la modalidad como se está manejando el aparato público, fundamentalmente la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? No puede quedar al margen lo que ha dicho el Contralor de la República, que le valió un enfrentamiento abierto precisamente con Otárola hace unos días, ¿no? Claro que estalló el otro Claro, escándalo, pero él le respondió con todo. así En la es. última entrevista del Contralor le saltó al cuello. Le dijo, usted es responsable de 200 millones de soles y vamos a auditar si es que esas consultorías han sido bien otorgadas o no. Así es, ¿No? ¿no? Se lo dijo en su cara pelada, Sí, ¿no? Y dijo, no, no importa tanto el contrato, sino los resultados.
El contralor fue bien claro. Y además, mira, hay otra cosa que está pasando desapercibida. La señorita Yaciré Pinedo ayer decía, ¿no? Esta es una trama porque quieren bajárselo a él para poner a su gente. ¿Tú crees que esta señorita va a hablar de esa manera de Martín Vizcarra y de otros altos funcionarios si no fuera orientada, sindicada, protegida? De ninguna manera. Si ahorita está que se muere de miedo. Entonces, por otro lado, si Otárola sabía, porque todo el Perú lo supo, desde el día sábado, que se venía un informe en Panorama que le iba a perjudicar, ¿por qué no llamó a la presidenta y le dijo, esta es una farsa que está haciendo Martín Vizcarra y compañía en contra mía? Para que de esa manera la presidenta no lo traiga de manera abrupta desde Canadá. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no anticipó? ¿Por Ahora, qué no buscó abortar la noticia como haría cualquier político sobre la base de la denuncia? ahora, Vizcarra Porque tampoco es tiene un cosas santo, detrás. ¿no? Vizcarra tampoco No, es un... no lo es. No lo es, pero yo no le creo a lo que digo una señorita, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que hace es fortalecer y hacerle propaganda a Vizcarra. Acá los hechos son concretos, están limitados al señor Alberto Taron. Que luego, si se descubre que hay un complot del señor Martín Vizcarra, pues que se capitalice y se junte con todas las demandas que tiene ese sujeto individuo del cual yo soy adversario político abierto y no le tengo ningún tipo de respeto a ese individuo. Pero ah, en estos momentos, el que le está haciendo un tremendo daño al Perú tiene nombre y apellido y se llama Alberto Otárola y no puede continuar al frente de la cartera, de la principal cartera ministerial. ahora, no solamente la salida de Otárola, también tendría que haber otras salidas, otros recambios en los ministerios, ingeniero Cheput. Sí, yo creo que el ministro del Interior cae por su propio peso, no puede continuar en el cargo, es una persona que ha demostrado ampliamente que está en la calle, es alguien que trajo, ¿no? Este señor Otárola, pues una persona que era feliz, dicen que hacía Uber en Estados Unidos hace 10 años, que se había alejado de todo y lo traen y lo ponen al frente del Ministerio del Interior. Igualmente yo considero de que el ministro de Producción, que también está envuelto en escándalos, y Jania Pérez de Cuellar también deberían irse. Son personas que definitivamente no dan la talla, así como otros cambios en otro tipo de carteras, como la cartera de producción. Tiene que aprovecharse para hacer un cambio mayor, ¿no? Sin ninguna duda. Ahora, el otro tema es que tenemos una presidenta que no se engarza con la población, ¿no? Uno mira las encuestas y este es un tema bastante serio, ¿no? Usted está también Pero en el eso aparato público, pero ¿no? eso que demuestra, estimado José, que este señor le hace daño. Cuando Alejandro Toledo tenía 7% de popularidad, sacó a Beatriz Merino y colocó a Carlos Ferrero y llegó a 40. Cuando el presidente Alan García perdió como 22 puntos de popularidad con el Paguazo, sacó a Yehú de Simons y lo puso a Javier Velázquez Quesquén. Cuando estalló el escándalo de las agendas, con Ollanta Humala y Nadine Heredia, sacaron a Juan Jiménez Mayor y pusieron a Pedro Caterano que se puso el gobierno sobre los hombros. Los presidentes que no hacen cambios en la cartera de la presidencia del Consejo de Ministros por ministros políticos terminan muy mal. Ahí tenemos a Pedro Castillo, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, que pasó de tener a una persona, un gran tecnócrata, pero que no es político como Fernando Zavala, a otra buena persona, pero que no tiene nada de política, que es Mercedes Arauz, y vino el desastre, en ambos casos, porque no son personas, pues, que tengan el temperamento político como para enfrentar grandes problemas. Igual ahora, estamos viendo a una persona que está más dedicada a contratar a sus amigas, pero que de político no tiene nada. Y la gente le atribuye cosas que no le corresponden. Si este señor Otárola estuviera con otro Congreso, con otro tipo de políticos, no dura ni media hora. Lo que pasa es que hay un Parlamento que deseaba quedarse hasta el 2026 y que simplemente no lo ha cuestionado, no lo ha fiscalizado en absoluto, por eso lo pintan como el gran articulador cuando no tiene nada de eso. Usted me da pie a la siguiente pregunta. En las condiciones que estamos, ¿puede transitar hacia el 2026 la presidenta Boluarte? Sí, siempre, sí, solo sí ponga un premier de primer nivel y haga una recomposición del gabinete. Si no hace eso, la caída del gobierno está a la vuelta de la esquina. Y no porque se vaya a Otárola, sino simplemente porque la presidenta demostraría que no tiene muñeca para la conducción. Lo único que puede sacar al país del hoyo en estos momentos es colocar a un premier
No un oportunista que venga de España ni cosa por el estilo, sino un premier de polémicas. Una persona que traiga serenidad y tranquilidad al país y que tenga poder de convocatoria y consenso. Un presidente del Consejo de Ministros político, que haga política. Por supuesto, mira las últimas horas en lo que se ha convertido el país. Es realmente penoso. Mira, cuando uno ve a la señorita Yaciré Pinedo y escucha los diálogos de Otárola, uno ya no sabe qué da más pena, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, el señor Figueredo le diga a la señorita Pinedo, estamos haciendo un complot para sacar a Otárola del premierato. ¿A qué está jugando ese individuo? ¿A enamorar a la chibola sobre la base de lo que hace en el gobierno? A eso está jugando. A eso jugaría Vizcarra. A impresionar a la fiu-fiu del momento. Y Otárola, mamita, ven que te acompaño, que esto, que el otro. O sea, se supone que tiene la agenda complicada y dándole prioridad a una criatura que lo ignora olímpicamente. Entonces mira en lo que han convertido a la política, estos advenedizos. Y mientras tanto, le siguen metiendo balazos en la nuca a los mototaxistas, siguen extorsionando a los pequeños empresarios, siguen secuestrando a los hijos de los emprendedores, sigue la delincuencia organizada desatada, ¿no? Porque el señor Otalo está preocupado de sus amigos. En todo esto, ¿cuánta es la responsabilidad del Congreso, ingeniero Chiput? Muy alta, porque si el Congreso hubiera reaccionado desde un primer instante haciendo control político, por ejemplo, cuando salieron los reportes que se indicaban qué tipo de gente era Alberto Otárola, y eso es en agosto del año pasado, no se hubiera llegado a ese nivel. Si el Congreso le hubiera exigido a la presidencia del Consejo de Ministros o a la presidencia de la República que mejore sus cuadros para combatir la delincuencia, no estaría pasando esto. Yo siempre he sostenido a lo largo de los últimos 18 meses que nos está pasando este tipo de cosas porque simplemente no hay Congreso. Ahora mismo estamos viendo cómo desfilan los parlamentarios pidiéndole a la presidenta que renuncie al señor Alberto Otárola. Yo me pregunto, ¿acaso ellos no tienen el poder para censurarlo? Ellos no necesitan una interpelación. Basta con que el Pleno le invite al presidente del Consejo de Ministros y de inmediato se acerque y se apersone a él. No necesita la interpelación, el reglamento es clarísimo. Y esto lo solucionas en 48, 72 horas. Pero la hacen larga la interpelación, el tiempo de la moción, 2 semanas para ver los resultados. No, acá el Congreso tiene gran responsabilidad. Ingeniero Juan Cheput, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable, muy gentil. Igual forma, un placer.